Hola amigos todoterreno. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy contento, seguimos celebrando el mes patrio. Seguimos con los podcasts. Ahorita nos toca la segunda parte de un tema que vimos la semana pasada. Pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, a que se pongan al día. Si no han visto algunos podcasts, sabemos de que hay bastante material ahí. Y la idea es que puedan compartir, le den al botón de suscribirse y sobre todo que nos sigan en redes sociales. Díganle a sus amigos, hay un podcast bueno que puedes escuchar en el tráfico de septiembre. Y con estos tráficos creo que puedes escuchar varios podcasts. Realmente, amigo todoterreno, hemos tenido que agarrar paciencia todos. Cada vez el tráfico está más fuerte, pero yo creo que una buena forma, Eduardo, de aprovechar el tiempo es crecer. Y Así dentro es. de todos los podcasts, YouTube o cosas que veas, pues danos un espacito para crecer juntos con nosotros. La semana pasada, Eduardo, empezamos un tema muy bonito que era el tema de la productividad. Vale la pena aclarar de que no se refiere solo a carros, casas, sueldos, puntos, sino que más que el ámbito empresarial y el ámbito laboral es esa productividad personal. Comentamos de que pues un libro que estabas leyendo, ¿cómo dijiste que se llamaba el libro que estás leyendo? Se llama Aprovecha bien el tiempo, de Ana Ávila. Aprovecha bien el tiempo, que yo creo que es un reto para la mayoría de amigos todoterreno. Pero dentro de esas cosas que vimos de la productividad personal, nos decía que era utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera que podemos. Imagínate, hasta se oye como que fuera un eslogan, ¿verdad? Utilizar los recursos que tenemos de la mejor forma que podemos. Tiene que ver mucho con el tema de conectar cerebro y conectar corazón. Así es. Leímos en la palabra en Mateo 22, donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu mente. Ya conectaste, ¿verdad? Y el segundo, que es a tu prójimo como a ti mismo. Aprendimos también que el amor lo tenemos que manifestar. Muchas veces nosotros le decimos a nuestra gente cercana, te amo, o a nuestros amigos, mira, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero se queda solamente en el decir. Y el amor hay que expresarlo, Eduardo. El amor no hay que quedarse con él, sino que hay que expresarlo. Fíjate que recordando, no me acuerdo qué podcast fue, pero mucha gente dice, sí, yo amo a mi viejito y a mi viejita, los amo, pero cuando tienen que ir, tienen que llevar o tienen que dar, empieza la quejadera, ¿va? Empieza la virgen a padecer, ¿verdad? Entonces, realmente la forma de expresar esa honra a nuestros padres que tanto presumimos es amor, paciencia, recurso financiero también, porque otros dicen que aman a sus papás, pero no les dan, pero ni para el tonel de agua, ¿verdad? Cabal. Entonces tenemos que aprender a expresar el balance entre lo material y lo espiritual. No nos vamos a poner de ángeles recién salidos del cielo, que nosotros ni realmente lo material no nos importa, nosotros trabajamos por puro gusto, no. O sea, realmente hay un interés material lógico que tenemos, pero que ese interés material no supere la parte espiritual. Para poder empezar, una pequeña introducción y recordar de que el ser productivos personalmente es darnos a los demás. Y nuestro mejor ejemplo, Jesús. Bueno, arranquemos. También hablamos de la parábola de los talentos en Mateo 14, del 14 en adelante, y lo leímos en una versión TLA que nos hablaba mucho sobre productividad. Entonces, solo para hacer el resumen, hablamos de los buenos empleados, de los malos empleados y de las 3 cosas que podíamos aprender ahí, ¿verdad? Entonces, pueden volver a escuchar el podcast para poder retroalimentarse de todo lo más que hablamos. Este es un resumen pequeño, pero ahora arrancamos con el siguiente, que son el punto número 2, los obstáculos de la productividad. Obviamente la productividad pues es algo positivo y es de avanzar, pero nos vamos a encontrar obstáculos, yo me atrevería a decirte obstáculos internos o obstáculos externos, que el ataque del enemigo, porque en Evangélico Rápido Sacado es un ataque al enemigo, ¿verdad? Pero muchas veces somos nosotros y dentro de estos obstáculos el autor lo divide en 4. Y el primero que vamos a ver es la falta de seguridad. Y fíjate, Eduardo, que cuando lo leí realmente me confrontó porque, aunque no pareciera, pero yo soy una persona insegura. Tal vez no lo demuestro, pero sí soy insegura e indecisa.
Porque muchas veces me cuesta decidir hasta qué zapatos me voy a poner, ¿verdad? Tanta vuelta, pues si quieres hoy un color o quieres el otro. Pero esto va mucho más allá, obviamente, que qué zapatos me voy a poner. Y esto lo hemos metido en el segmento de obstáculos emocionales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esas emociones. Y una de ellas es el miedo. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo y se nos olvida cuando la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y cuando la palabra dice todo, Eduardo, es todo en tu ámbito laboral, empresarial, familiar, ministerial, como papás. El Señor cree en ti, pero creo que una de las cosas que tal vez se nos olvida, amigo todoterreno, es que perdemos esa identidad en Cristo. Se nos olvida que el Señor nos ha llamado a triunfar, el Señor nos ha llamado a vencer y vamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, uno de los obstáculos era el tema de la inseguridad. Yo creo que hacer rema la palabra en tu vida donde el Señor nos enseña y nos dice, porque no te he dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Si tú has tenido miedo, amigo todoterreno, rinde ese miedo a la cruz porque el Señor te tiene más fortalecido de lo que te imaginas, pero no lo has descubierto. El segundo obstáculo es la falta de dirección. Y esto de la falta de dirección, Eduardo, me recuerda hace muchos años. Nosotros estábamos entrenando, no era ni karate en aquel tiempo, tenía un nombre raro, ¿verdad? Era así, bueno, Era full contact. Ni full contact, sino que era algo así raro, ¿verdad? El asunto es que quien nos entrenaba era medio loco. Jiu-jitsu. Algo así, ni jiu-jitsu. Y el cuate decía, yo fui adiestrado por los Shaolin de no sé qué, entonces si se enteran que yo les estoy trasladando esto, voy a tener problemas. La mafia me va. Sí, una cosa así bien loca. El asunto es que nos enseñaba unas cosas muy fuertes para pelear, ¿verdad? Así de lastimar a alguien muy fuerte. Pero dentro de todo el rollo decía, no es que tires 10 patadas, es que tires 2, pero bien puestas. Entonces, de todas las locuras de él, me quedo con esa parte. Muchas veces en la vida, Eduardo, cuando nosotros no tenemos dirección, lo que hacemos es eso, tirar patadas por todos lados. Y en realidad tal vez es 1 o 2 las que tenemos que aprender a dar. Pero el tema de la dirección, la palabra nos dice, yo te instruiré, te daré consejos y velaré por ti. Sobre ti pondré mis ojos, Salmo 32:8. El tema con esto es de que tenemos que aprender a buscar dirección, porque si no sabes para dónde vas, Eduardo, a donde llegues estás bien. Y eso pasa mucho, nos pasa en nuestra vida, nos pasa en nuestras empresas, hasta en las mismas relaciones. Por ejemplo, los esposos, yo que trabajo con esposos, se casan, pero no tienen ni dirección, ni para dónde van, ni nada. Entonces, por eso es que a la primera, no, si esto no está funcionando, aquí dejémosla. Porque no hay una dirección de hasta que la muerte nos separe. Entonces, yo creo que son 2 obstáculos muy importantes, pero faltan todavía. Sí, el siguiente es la falta de motivación. Y aquí tiene que ver el estado anímico, tiene que ver, en resumen, tengo o no tengo ganas de hacer las cosas. Es que, mira, esto me llamó la atención, Eduardo, y seguro que me meta ahí en tu línea, es que el tema de la motivación es tengo o no, porque puedes tener todo el conocimiento, puedes tener toda la capacidad, porque el Señor te ha hecho capaz, pero si no te da la gana, Eduardo. Pero se le atravesó Netflix o se le atravesó el FIFA. No te da la gana, ¿verdad? Entonces creo que esto es más interno nuestro, ¿verdad? De que de veras nosotros tengamos esa motivación para hacer las cosas. Realmente a nosotros como padres de familia, guías del hogar, nuestra motivación es que nuestra familia esté bien, ¿verdad? Que hagamos bien las cosas, que haya un plan de aquí a 5 años donde nosotros decimos, bueno, tal vez tuvimos un sueño de tener un terrenito con una vaquita y un árbol de jocote. Y un pollito. Y pues empezar por lo menos a ver en qué lugar y todo lo demás. O sea, que haya algo que nos lleve, ¿verdad? Yo creo que la mayor motivación que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida es que el Señor nos dio una segunda oportunidad. Que Jesús entregó su vida por nosotros, sacrificó hasta la última gota de sangre y que yo estoy aquí de gratis. Podría decirse, pero no. Pagaron un precio enorme por nosotros. Un sacrificio de una persona que valía la vida de todos nosotros.
Entonces imagínense lo valiosa que es esa sangre. Yo no sé si pudiéramos ponerle el precio a cada gotita de esa sangre que se derramó por todas las vidas que iba a salvar. Creo que esa debería ser nuestra motivación, el que el Señor haya tenido misericordia de nosotros y nos haya dado esa segunda oportunidad para vivir en esta tierra y para poder hacer sus planes. Y todavía sí tenemos la ganancia de que podemos disfrutar de una casa, disfrutar de un carro, disfrutar de nuestros hijos. Entonces creo yo que por ahí debería ir la motivación. Y el siguiente es la falta de atención. Si vemos todas las categorías anteriores, incluyen obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y antes de empezar, hay una tarea que hay que completar. Pero los obstáculos que nosotros enfrentamos durante la realización de todas estas cosas, hay una dificultad muy grande y es enfocarnos. ¿Cómo nos enfocamos? O sea, Carlitos tiene una empresa de cloro, pero él no sabe si su empresa de cloro va a estar en el 2030 o él ya va a tener otra empresa o él ya se va a retirar o va a estar en el cielo. O va a estar en el cielo, van a caer los meteoritos en el 2027. Todo lo que dicen, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos enfocamos en realmente qué queremos, yo les podría decir, o sea, nosotros tenemos una empresa de diseño gráfico en la que nosotros nos tenemos que enfocar en atender a nuestros clientes y cubrir sus necesidades. El Señor nos abrió puertas para poder llegar a trabajar con ellos, pero nosotros tenemos la obligación de dar un buen trabajo. Primero, porque representamos una empresa que tiene ya tiempo trabajando con ellos. Y segundo, porque representamos a nuestro Señor a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí debería de ser. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y si no sabemos a dónde vamos, detengamos el barco un momento. Agarremos la brújula, orémosle al Señor y que nos diga hacia dónde. O nosotros digámosle al Señor, Señor, yo quisiera esto. Señor, yo quisiera en el año 2026 pagar todas mis deudas. Ya no tener ni una deuda. Señor, yo quisiera en el año 2026 tener ya mi casa propia, ya no estar pagando una renta. Señor, yo quisiera en el 2026 tener ya mi moto, o tener mi carro, o que este emprendimiento que yo tenga en 3 años ya pueda tener varios empleados que me ayuden, o ya pueda tener 3 locales. O sea, realmente es enfocarnos en qué es lo que queremos. Si nosotros queremos servir al Señor, bueno, Señor, voy a poner las manos en el arado y le voy, ¿verdad? Entonces, definirnos. Yo creo que todo esto es definirnos. Total. Y una cosa, Eduardo, cuando hablabas de la motivación, es que la palabra nos dice, claro, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, que te esfuerces. Muchas veces, amigo todoterreno, queremos ciertas cosas, pero cuando viene la parte del esfuerzo es donde ya no muchito nos gusta. Uno vemos a la gente superarse en las diferentes áreas, pero no queremos pagar esos precios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, uno dice, ¡ala, qué predicador más bonito! Cómo el Señor lo usó, pero es que no sabe que el predicador tuvo que estudiar, tuvo que investigar, tiene que prepararse tal vez para hablar en público, tiene que invertir en él hasta recursos financieros para poder llevar la palabra de una forma diferente. Entonces, la palabra nos manda a esforzarnos. Y con lo que decías de falta de atención, amigo todoterreno, yo me identifico totalmente porque a mí me cuesta arrancar las tareas, Eduardo, me cuesta mucho y a veces estoy vuelta y vuelta y que me sirvo el café, que voy al baño, que regreso, que bajo, que subo y no arranco. Cuando puro carrito viejo, ya cuando arranco, pues ya avanzo, pero digo, ya perdí media hora y no he hecho absolutamente nada. Entonces me golpea el tema de la productividad personal porque si fuimos enseñados que al Señor le importa cómo manejamos los recursos, entonces yo sí lo agarré como en serio, no lo agarré como, bueno, ni modo, yo así soy, Eduardo, es que así soy, fíjate vos. No, es que el Señor va a ir moldeando mi carácter y que cuando tú decías que paremos en el camino e identifiquemos, aquí nos recomendaba que identificar esas debilidades de carácter.
para poder ser solo como, bueno, fue un bache en el camino o fue una llanta pacha, un resbalón y poder seguir adelante, Eduardo, porque el enemigo, como te digo, yo molesto, a veces ni se ha asomado por ahí, pero parte del rollo es distraernos, ¿verdad? Parte del rollo es distraernos para no crecer en él, para no tener tiempos de oración, tiempos de buscar al Señor por medio de la lectura. Entonces, cuando nos estemos sintiendo con eso, pidámosle al Señor. Y un tema que ya lo trabajamos en un podcast completo, que era el tema de la procrastinación, ¿verdad? Sí, correcto. Ese posponer, ese dejar, que lamentablemente es un flagelo que está invadiendo. Yo he trabajado mucho con eso, he tenido algunas mejoras, pero cuando siento, vuelvo a caer en esta parte de la procrastinación. Ahora bien, dentro de estos obstáculos, pues ya definimos 4 obstáculos como para tener por lo menos una idea, pero también hay unas cualidades de carácter importantes que tenemos que tomar en cuenta para ser productivos personales. Solo para ponernos en contexto, recordemos que el temperamento lo traemos de nuestros papás, es heredado, y el carácter es el que vamos formando en el camino, ¿verdad? Se va moldeando a puros golpes. Se va moldeando a puros golpes. Ahora bien, por eso es que lo que tenemos que someter al Señor obviamente es toda nuestra vida, pero sí esa parte de carácter, porque puede ser que fuimos formados de mala manera. Por ejemplo, con el tema de las empresas, yo lo repito y lo repito, no por nada malo, sino porque creo que es parte de nuestro orgullo de haber venido de abajito, ¿verdad? Porque nosotros no venimos de cuna de empresarios como, por ejemplo, lo que nosotros hoy vamos a poder trasladar a nuestros hijos. Nosotros no. Entonces hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Temas como entre más barato el empleado, mejor. Y hoy entendemos que si hubiéramos empezado a invertir en empleados más chispudos que nosotros mismos, tal vez fuéramos más arriba, ¿verdad? O no, yo le decía a mi esposa que es un día a día, tal vez una bagatela, pero yo decía, haber salido de comprar llantas usadas, Eduardo. Porque en realidad tú compras una llanta usada, por ejemplo, para los transportes, no sabes si se va a reventar, si viene rajada por dentro y porque costó la mitad. Baterías usadas. No sabes cuánto tiempo te va. Y yo me confieso pecador y no me da pena decirlo porque creo que fue parte de una debilidad de temperamento que ha ido avanzando. Estábamos hace poco hablando con los pilotos que gracias a Dios no se han quedado tirados. Porque mire, Eduardo, era una cosa que para Cobán, que para Puerto Barrios, que la llanta, que los frenos. ¿Por qué? Porque hemos invertido en prevención de los camiones. Entonces no ha sido una gran cantidad, tampoco te van a ir a presumir que la flotilla de mis camiones nuevos, ¿verdad? Un montón de camiones ahí como que son los del Rayo McQueen, ¿cómo se llama la grúa? El mate. Como mate son mis camiones, más o menos, solo que blancos. Entonces vamos cambiando y quiero hablarles del tema de la fe. La palabra nos dice en Éxodo 33 del 12. No, perdón, ese es un chivo que tengo ahí. Les quiero hablar Juan 8:42. Dice la palabra, yo he venido de Dios y aquí me tienen. Yo he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Tenemos que entender que Dios nos llama a cosas grandes, Eduardo, pero muchas veces nuestra mentalidad es cortita. Sí. Nosotros no creemos que tengamos la capacidad para hacer cosas tan grandes. Hace una semana me junté con un amigo homólogo de la fabricación de cloro allá en El Salvador. Imagino que saludos a Fabricio. Y empezamos a platicar cómo el Señor lo ha bendecido y él me empezó a contar cómo se ha podido diversificar, ¿verdad? Y muy amablemente, y creo que es parte de un regalo de Dios para mi vida, me empezó a comentar varias cosas o varios tips empresariales, todos de la mano del Señor. Y yo sé que aquel no es una persona perfecta, imperfecta como yo, pero el Señor ha tenido su misericordia. Entonces tenemos que creer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces el poder activar la fe es entender que el Señor nos quiere llevar mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pensemos en la parte empresarial. Ahora en la parte ministerial, Eduardo. Yo como recuerdo cuando tú me llamaste, me dijiste, fíjate que tengo este rollo. Yo dije, te estás loco. Y yo más loco que lo sigo. Y solo no teníamos video, ¿te acuerdas? No, empezó la primera temporada solo audio en Spotify. Y yo decía, ¿qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hacer? Y de esto han pasado ya varios años. Sí. O sea, tu fe activada, veniste y activaste mi fe. Y como te digo yo y lo repito, no sé quién estaba peor de loco, si vos que se te ocurrió o yo que te seguí. Pero gracias a Dios de eso han pasado años y creo, amigo todoterreno, que tú has sido parte de la bendición como ha sido para nosotros. No, y que hemos aprendido, o sea, como les decimos siempre, o sea, en esto aprendemos más nosotros, ¿verdad? En esto los jalones de orejas para nosotros son bien directos. O sea, hablábamos con Carlos,
de repente hago esto y me acuerdo y digo, sí, en el podcast dije yo que no tenía que hacerlo. Pero de esto se trata, ¿verdad? Como hemos dicho, nosotros aprendemos un poquito antes que ustedes, pero cuando lo vamos hablando, se va generando todo esto de que todos podemos aprender, ¿verdad? Y creo yo que la fe es algo que nosotros con frecuencia la limitamos. Y el Señor en su palabra nos enseña que no hay que limitarla. O sea, yo cuando me pongo a pensar donde dice, dile a la montaña que se mueva y se va a mover. Si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, o sea, digo yo, mi fe ha llegado a ese extremo. Es que yo creo que no dimensionamos al papá que tenemos, no lo dimensionamos, Eduardo. Realmente yo te puedo decir, las cosas más grandes que nosotros hemos experimentado en la fe es la sanidad de ella, la vida del Rodri, ¿cómo te podría? La recuperación que tuvo María José este año cuando le dio el dengue hemorrágico. Y creo que hay muchas cosas donde cuando nosotros empezamos a ver, o sea, yo tal vez quisiera decirle al volcán de agua, pásate para allá, pero realmente esa enfermedad era algo como decirle a la montaña, pásate para allá, era algo que ni un doctor podía sanar, ni nosotros, nada, sino que solo Dios. Entonces, a ese nivel de fe es que nosotros debemos llegar y esa fe se da solo cuando nosotros tenemos ese carácter donde le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, la empresa es tuya. Y si le decís al Señor, la empresa es tuya, y el Señor te dice, mira, hay que ayudar a tal lado, te va a decir, ¿te acuerdas aquel día que me dijiste que la empresa era mía? Pues te estoy diciendo que lo hagas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta parte de la fe es bien importante. Y después de la fe viene el propósito. Y el propósito, hay una frase que nos dicen aquí que dice, no hay nada menos productivo que hacer más efectivo lo que se tendría que haberse hecho. Entonces, cuando nosotros vemos ciertas cosas hay mucha gente caminando por la vida que no sabe cuál es su propósito en la vida, que no sabe para qué vino aquí, que a veces dice, yo, o sea, lo más que puedo hacer en esta vida es respirar, ¿verdad? O sea, yo he oído sus comentarios de ¿para qué me hicieron mis papás? Entonces creo yo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que el Señor nos dio un propósito de cada uno y si nosotros nos acercamos a Él, lo vamos a saber. Vamos a saber en qué vamos. Aparte de que cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, hace tiempo las profesiones, ¿cuáles eran? Carpintero, zapatero. Si mi papá era vendedor, entonces lógicamente yo tendría que haber sido vendedor y al final pues ejerzo una parte de ventas en la agencia, pero igual soy diseñador gráfico. Entonces me imagino que, en el caso de tu papá, mi papá nada que ver, Eduardo. Mi papá era, bueno, pero mira cómo son las cosas. Mi papá, pues cuando a él lo matan, ya él era diplomático, que trabaja en El Salvador, pero él era locutor de profesión. Fíjate, dentro de todas sus cosas, él fue director de Radio Faro Aviatec. Y mira, yo aquí hoy con micrófono por tu culpa. Pues algo se dio ahí. Pero ahora tenemos un sinfín de cosas que se pueden hacer. O sea, imagínense ahora hacia dónde va todo esto de la tecnología que nos está llevando a... Yo estaba molestando a Carlos que le digo, mira, estoy en mi curso de IAS y en ese curso solo uno escribe y ¡ras! Te saca todo, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo se hace? Y ya le instalamos en su teléfono y empezó a ver. Esas son las malas influencias para que pierda tiempo en la red. Pero lo bonito de todo esto es que hay un montón de cosas ahora que se pueden hacer que no son tan complicadas y que están abiertas a que podamos crear. Solo en nosotros tiene que haber ese afán de hacer las cosas, ¿verdad? Hay otra frase que dicen, Dios no es una bola mágica que podemos acudir y consultar cada vez que llegamos
a tomar una decisión. Y ahí es donde nosotros demostramos que vamos en ese camino al propósito, ¿verdad? Que demostramos que vamos en esa fe. Si nosotros pudiéramos decirle al Señor, Señor, dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? Y el Señor nos va a decir, mira, dentro de 5 años, vos ya no vas a estar. ¿Qué haríamos estos 4 o 5 años antes de llegar a esa fecha? Cambiaría todo, ¿verdad? O sea, o nos tiramos a amar a nuestra familia, a disfrutar todo lo demás, o nos tiramos a desprendernos de todo lo que hay porque nos vamos a morir. Entonces creo yo que tenemos que aprender nosotros a que nuestro carácter tiene que ayudarnos a encontrar ese propósito que hay en la vida. Y en Juan 5:19 dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. El Señor dice que tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Y esos son planes de mal y no de bien. Entonces imagínense, si nuestro papá tiene planes así, es porque Él sabe cuál es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos creó? A mí me encanta esa parte donde le dice, desde el vientre de tu madre te conocí. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, nos formó, dijo, bueno, Carlos va a ser bueno para vender, le va a gustar hablar y le va a gustar contactar gente. Lo mismo, Eduardo, bueno, a Eduardo le vamos a dar creatividad, vamos a hacer esto, a Kenneth también vamos a... Y así fue con Pedrito se fue con el lado de la música. O sea, el Señor nos diseñó a cada uno diferentes, pero con propósitos. Y ahí es cuando nosotros demostramos que realmente creemos en Él. Amén, Eduardo. Otro punto importante, amigo todoterreno, es la diligencia. Y fíjate que recuerdo que hablamos de que diligencia, cuando uno habla de diligencia, lo que se acuerda es aquellos que eran jalados por caballos, ¿verdad? Las diligencias en el oeste entregaban cosas. Del oeste. Entonces, la palabra en realidad, el origen es de ahí, de ser diligente, porque la diligencia iba de pueblo en pueblo entregando cosas. Pero cuando la palabra nos llama a ser diligentes, obviamente es esforzarnos por hacer las cosas, pero también toca un tema de que dentro de la diligencia está el descansar, Eduardo. ¿Cómo nos cuesta descansar? Porque hemos creído que entre más duro trabajemos, entre más lo hagamos, va a ser mejor hasta que nuestro cuerpo colapsa. Y hasta hay un momento donde queda, fíjate que mi madrecita, 84 años, es una mujer súper activa y del tingo al tango y sus ministerios, mujeres viudas, mujeres casadas. Tiene un ministerio bien bonito que se llama Princesas de Valor, que son todas las niñas que están todavía de preadolescentes, adolescentes y todo esto. Imagínate la instrucción que se les está trasladando. Pero lo que te cuento con eso es que es una mujer muy activa. De repente se puso malita. Hasta aquí no sabemos si fue chikungunya, si fue dengue, si fue lo que fuera, pero bajó a mi mamá y con 84 años llevar una enfermedad tan fuerte de esta no es fácil. La vimos bastante malita, pasó una semana y pico, 2 semanas, gracias a Dios este domingo ya la vimos muy bien, muy recuperada, pero yo le decía, tal vez madrecita era la única forma que papá te dijo, hace un alto, hace un stand-by. ¿Por qué? Porque los descansos son tan importantes y nosotros miramos como el que descansa es haragán, pero es que es la forma de recuperar las fuerzas. El Señor por eso nos dice en la noche, vas a dormir un montón de horas, 8 horas por lo menos, para recuperar tu cuerpo y no nos vamos a meter a Honduras, pero que tu hígado se limpia, que tus pulmones en todo ese transcurso de la noche. Las mamás van por ahí, ¿verdad? Porque nosotros con mi mamá también, mamá, párale. Mi mamá estudiando inglés, que tiene que ir a abrir una cadena en El Salvador. Y como te digo, todo eso está bien, todo eso está bien, pero dentro de la diligencia está la parte de los descansos. Hay que descansar. Mira, esto me encantó esta frase que el escritor nos pone acá, donde dice que muchas veces tal vez aparte de la diligencia, el descanso, entra el desánimo. Pero mira qué bonito esto, dice, no podemos controlar si tenemos ganas o no de hacer algo. Porque muchas veces, aunque tengas la capacidad, no tienes ganas, como hablamos anteriormente. Pero sí podemos controlar la manera en que respondemos a ese sentimiento. Muchas veces, por ejemplo, ir al gimnasio, uno no tiene ganas de ir al gimnasio,
¿verdad? Sí Y te digo, el gimnasio como algo pequeño, pues no es algo que cambie tu vida, pero sí ayuda, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces hay que echarle ganas, decimos los chapines, echémosle ganas, pues, ¿verdad? Caminemos la otra mía extra. ¿Por qué? Porque cómo respondemos ante los sentimientos. Recordemos, Eduardo, que siempre hemos dicho que nosotros no podemos evitar recibir algo, y tú te estabas burlando, estaba oyendo el podcast antepasado, no te puedes... de recibir algo tóxico. Se estaba burlando de mi palabra. No puedes evitar recibir algo tóxico, pero sí cómo lo diluyes en tu corazón. Sí. Entonces, yo creo que es parte de esto. No tenemos que ser esclavo de nuestras emociones, porque recuérdate que no tiene nada que ver la capacidad con la motivación. Mucha gente muy capaz que no está motivada y mucha gente muy motivada que no tiene la capacidad. Entonces, yo estoy seguro, amigo todoterreno, que tú la tienes. Avancemos, Eduardo. Pues solo recalcar de que gracias a nuestras mamás, porque son diligentes y nos dan ese ejemplo. Nos hicieron diligentes. En Juan 5:17 dice, mi padre hoy aún está trabajando, yo también trabajo. O sea que Jesús nos dejó bien claro todo lo de la diligencia. Y por último tenemos la profundidad. Aquí era donde nosotros estamos así como esta onda de donde la sacaron, ¿verdad? Pero me gustaría leer este juego que se hizo, que dice, la fe nos da motivos para ser productivos. El propósito nos dice que debemos hacer la tarea. No, el propósito nos dice qué debemos hacer. La diligencia nos ayuda a empezar. Cuando dejamos la superficialidad y buscamos profundizar en la tarea, eso nos ayuda a terminar. Entonces, en nuestro mundo, que es una locura, que hay un montón de distractores, porque son demasiados los distractores que hay, lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar en lo que tenemos que terminar. Y ahí es donde cuando nos metemos de lleno, terminamos la tarea. Digamos, cuando yo llamo a Carlos, ¿qué tema vamos a hablar? Nos ponemos de acuerdo, empezamos a armar el tema y cuando nos metemos de lleno a armar el tema, logramos terminar. Y eso es lo mejor. Y mire, Eduardo, vamos a tener muchas deficiencias en el camino. El autor, este teólogo, John Fram, escribe, la madurez moral viene a través de la práctica constante. Entonces yo lo he hecho siempre. La única forma de descubrir si algo es bueno o malo, hay que hacerlo. Me dicen, mire, probamos este producto. Si yo le veo un poco de futuro, mándame un poco y probamos. Porque la única forma de saber si sirve o no es vendiéndolo, ¿verdad? Entonces, que sea algo constante. Y yo creo que en las pequeñas decisiones, amigo todoterreno, que tienes que tomar, es la forma en que vas a ir creciendo para poder superar todas esas dificultades de carácter que vimos anteriormente. Uh-huh. Yo creo que la palabra en Mateo 6, del 33 al 34 nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual vendrá con sus propios afán. Cada día ya tiene sus problemas. Yo creo, amigo todoterreno, tenemos que ser previsores. Creo que tenemos que tener ciertas medidas que tomar para el futuro, pero entender que cada día su propio afán. Como hablamos en el podcast pasado, nos preocupamos, nos ocupamos antes del tiempo, pero no hacemos nada, solo nos angustiamos. Y muchas veces por pensar en el futuro o recordar un pasado, no vivimos un presente donde el Señor nos quiere cambiar el futuro. Porque es que parece trabalenguas, pero es que si no cambias tu presente, no vas a cambiar tu futuro. Decía Harold Caballeros, si quieres seguir teniendo el mismo resultado, no cambies nada. Solo haz lo mismo y vas a tener los mismos resultados. Entonces, dejémonos llevar por el Señor, que sea esos procesos los que el Señor vaya dictando para cada uno de todos, amigo todoterreno. Yo creo fielmente la palabra que dijiste está en Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Y el tiempo? Sí, pues yo creería que para cerrar el resumen de todo esto sería, en estos podcasts aprendimos que la productividad tiene que ver con amar a los demás y tiene que ver con el carácter que estamos desarrollando. Solamente en el Señor, y recordando que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.